La Forja es el juego que está rompiendo Roblox actualmente. Con 353.000 personas activas ahora mismo y con tan poco tiempo es una locura de personas jugando a este juego. Y el juego consiste básicamente en forjar tus propias armas, farmear un montón, farmear muchísimos materiales y crear muchas más armas para después enfrentarte a diferentes animales, bichos, monstruos, de todo un poco. Y en este vídeo vamos a estar durante 24 horas convirtiéndonos de lo más noob a lo más pro posible en este juego. Y sí, va a ser algo duro porque va a ser muy de vicio. Así que vamos allá. Y os tengo que comentar que el juego empecé. Simplemente estoy a nivel 4 y conseguí este pico, que no está mal, y esta espada de aquí, ¿ok? Una espada diminuta. Y como veis, también soy diminuto porque ahora os enseñaré más adelante, pero también se supone que hay razas que te hacen mejor personaje y todo eso. Así que vamos a ver. Primera misión que tenemos aquí es conseguir materiales. Así que me faltarían conseguir un par de materiales y ya está. Pero como veis, aquí están como unas cuevas con un par de zombies también y cosas raras. Pero bueno, a ver, ojo, ok. Esto es lo primero, farmear materiales. ¿Por qué el juego es tan bueno? Vamos a verlo, aunque ya visualmente se nota que está bastante guapo. O sea, no parece literalmente ni de Roblox. Ahí va, hop, hop, chup, chup. Ahí está, perfecto. Acabamos de conseguirlo. Ahora me pone que preparación para la batalla. Crea una armadura para mejorar tu defensa. Aquí estamos de vuelta, vamos allá. A ver, como veis, ahora le damos, en vez de arma, le vamos a dar a armadura. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, poner una banana, poner, yo que sé, mira, un popita, es una castaña, una caca, una merda. Le voy a poner, por ejemplo, esto de aquí, que parece bueno. Esto, bien, ve y fabrica algunos tal. Ok, forjar dos armaduras. Vale, voy a forjar la primera armadura y como veis, esto tiene como animaciones súper guapas, que no parecen ni Roblox, pero está bastante guapo. Y fijaros que esto, si voy haciendo así, va subiendo a la derecha la carga. Ahora entonces es como que me han metido como aire y esto se ha calentado. Ahora lo siguiente que hay que hacer es dejar la barrita en medio. Esto es como si fuera otro tipo de juego de pescar, de Fish o el de Bloodstream mismamente. Epa, se me va. Bien, y ahora lo más complicado, romper esto, súper difícil. Por último faltaría, creo que es hacer esto, construir lo que es, creo que son hombreras. A ver, vale, ahí está, que hemos construido. Falta meterlo al agua y hemos sacado casco de luz, un casco. Excelente, 93, cuesta $42. Defensa nos da un poquito, bueno, vamos. Perfecto. Y creo que sobre todo este tipo de juego así, con la forma de crear tú las armas y todo, es como que hace que el juego sea bastante... No sé ni cómo explicarlo, la verdad. Pero creo que esto hace que a la gente le atraiga mucho, porque es como tú te creas tus propias cosas con tus propias manos y visualmente pues mola mucho, porque es como que muy personal. Siguiente que tenemos que hacer, con 700 me pide que me compre un pico mejor, o sea, el pico de 500. Y como veis aquí a la derecha tenemos uno de oro y luego uno de platino que se ve brutal. Creo que me puedo equipar. A ver, ¿me voy a equipar esto? No me lo puedo creer. Porque mi personaje es calvo, tío. Pero literalmente soy calvo ahora. Eso es por el casco. Vale, en principio lo que tengo que hacer ahora es entrar a la misma cueva que estaba antes y como que hay que eliminar a bastantes NPCs o algo. Forja cualquiera, obtener mineral. Wow, tengo que conseguir tanto mineral. Wow, fijaros la cantidad de vida que quito ahora simplemente por haber hecho una mejora de un pico. O sea, masivo. Quito prácticamente mucho más de la mitad de vida al guijarro este. Espectacular. Vamos a ver esto. ¿Qué tal? Toma, la espada. Oye, muy guapo. La animación también está guapa. El zombie reventadísimo, chaval. Sigamos. Pum. Bueno, esto sí que me cuesta un poco más de reventar, pero entiendo que ahí está, como veis, me acaba de dar un cobre común, uno en 3 oportunidades, o sea que te pueden salir diferentes materiales. Cada material hará que, supongo, que nuestras armaduras, espadas y todo sean mucho mejor. Reventado. Por ejemplo, me acaba de dar, mira, bananita y piedra de arena, una de 2. Ojo, cuidado, siguiente material, piedra. Este material necesita infligir 13 de daño, o sea que no puedo con lo que tengo aquí. Espérate, yo tengo... Este es el que mejor tengo y hace 10 de daño, tío. Por un poco no puedo utilizar ese. Amigos, ya he conseguido todo lo de la misión. Como veis, voy a forjar, por ejemplo, un arma. Aquí a la izquierda sale la posibilidad de que tenemos de que nos salga una gran hacha, una katana, espada recta, un montón de cosas. Unos guantes, un montón. Así que vamos a meter, por ejemplo, esto de aquí. Esto, por ejemplo, ahora 100% de tener una daga. Voy a meter una piedra y vamos a meter cobre también. Cobre y esto y cobre. Yo no sé si la cantidad de esto multiplica o qué hace, la verdad no tengo ni idea, pero hay un 65% de que me salgan unos guanteletes, o sea, para pegar puñetazos a lo boxeo. A remojo nuestros primeros guantes que han salido buenos y hacen... ¡Wow! ¡Qué poco daño hacen, tío! No me lo puedo creer. 4,74.
Cuchillo, 5 de daño. No sé por qué lleva ese tropezón ahí arriba, tío. Cuchillo falchión. Para esta última, atentos. Hay una gran probabilidad de una gran espada o una katana. Me encantaría una katana, pero... Vale. Y con esto, compañeros, hemos conseguido una pechera. Madre mía, no parezco ni yo. Ahora tenemos que hablar con este hombre aquí, el Sensei More. Esto es para mejorar y implementar ratones en tu equipación. Ve a hablar con mejorador. Ahí podrás mejorar equipaciones. Ok. Vamos, para que veáis que todavía no hemos salido ni del tutorial. Y estamos al nivel 7 ya. Vamos a ver, ahora te gustaría mejorar tu equipación. Venga, que sí, mira. ¿Por qué tenemos aquí a Kokoro? ¿Alguien me lo puede explicar? Interesante. Quiero mejorar, por ejemplo, mira, voy a mejorar mis puños. ¿Por qué no? Ahora todas las estadísticas, bla, 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 bla. Vale, perfecto, hemos mejorado. Ahí puedo volver a mejorar una vez más. Ya está, perfecto. Hemos mejorado. Ah, espérate, que también podemos añadirle runas, chispa de fuego, que hace que quememos. Pero este juego, tío, está dentro de Roblox y estoy partiéndome la cabeza de tantísima gente lo juega. Esto es un poco loco, Loco, loco. Definitivamente se acabó el tutorial. En principio nos quedaría ir a ver al mago que está en la otra punta, pero antes de eso voy a intentar a ver si puedo comprarme, por ejemplo, mira, esto de aquí, poción de velocidad. Me voy a comprar una. No sé realmente si me va a servir para mucho o no, pero yo me lo voy a comprar. Un poción de daño también. Y esta de salud. Y las tenemos aquí abajo todas puestas. Poción minera. También me la compraré. Wow, cuesta 500. Y una de cada. Venga, perfecto, ya está. Ahora sí nos podemos ir. Esto parece medio Skyrim y todo. O sea, no sé si habéis que juegos Skyrim, pero el que no lo sepa, pues es uno que se hizo súper famoso en su momento. Y esto, pues la verdad es que se parece un poco. En el tema de... No lo sé, la verdad es que ni lo he jugado, pero me lo he inventado y queda bien, digamos. Uy, las animaciones de las puertas increíbles. Vamos a hablar con el mago. Bueno, muy bien, toma esta herramienta de portal. Ok, nos acaba de dar como un portal. Hemos conseguido un portal que esto nos lleva a diferentes zonas. No lo voy a tocar todavía, no vaya a ser. Vale, lo he puesto. Estamos en Cruz de Stonewake y nos vamos a ir al Reino Olvidado, pero no, primero hay que alcanzar el nivel 10. Estamos al 8. Aquí hay gente que me está diciendo que ponga el siguiente código. 400k, así, ahí está, que nos da giradas. Yo además voy a hacer una cosa, porque como no tengo espacio, vamos a comprarnos un Game Pass, que es el de vender en cualquier lugar. 349 Robux. Siempre es necesario alguna cosa de estas. Creo que va a ser del único que me voy a comprar. Compradísima, así que puedo comprar en cualquier lugar cosas y yo voy a vender primeramente piedra de arena, que parece no. Y ahora sí, amigos, definitivamente tenemos el nivel 10 y hemos hecho un amigo que tiene el nivel 61 que me va a estar acompañando en este vídeo. Pero lo primero que me ha recomendado es que hagamos giradas de rareza. Aquí tenemos, amigos, aquí tenemos el menú de razas. Vamos a ir al menú de razas. Tenemos ahora mismo la raza de enano, que no está del todo mal, pero tenemos 9 giradas. A ver si nos sale alguna de estas de aquí. Si es superior, mejor. Vamos con la primera, porque cada una de estas nos va a dar alguna cosa. Elfo, el del 15%, vale, bastante malo. Nos pueden dar algún tipo de habilidades como 15% de resistencia y 5% de altura, pero yo no quiero eso. Vamos, y además me han salido orejas. Undead. ¿Qué? Muerto viviente. Menos 12 de salud. Humano. El peor. Enanito, el que tenía antes. ¡Dragonborn! Nacido del dragón me acaba de salir. ¡Oh, lo bestia! Que este lo que nos da es más 20 de PV máximo y 10 de altura. Fijaros en mi rostro, ahora ha cambiado. Más 12 de daño físico y respiración del dragón. 40% de probabilidad de quemar al enemigo y causar 30% de daño. Bueno, nos ha salido una locura, la verdad. 1,5%. Hemos detonado el fuego. Espectacular. Fijaros ahora cómo soy. Tengo hasta cuernos, tío. Es increíble. Ahora con eso vamos a poner este portal para continuar, porque lo que vamos a hacer ahora es irnos a la siguiente zona. Vámonos. Aquí hay gente mucho más profesional, hay un montón más cosas que hacer. Me estoy incluso saturando un poco, pero lo que tenemos que hacer, lo primero de todo, es hablar con el chico Sensei Moro. ¿Qué lo tenemos por aquí? ¡Epa! ¡Epa! Bueno, de momento lo que nos pide es hacer un poco de Amazon. Nos pide que vayamos a hablar con el Capitán Rogue One. Capitán Rogue One, yo no sé quién es, pero tú no eres. Tú eres una tanqueta gigante de nivel 46. Buah, ¿y este? Pero flipa el personaje que tiene con alas y todo. Pero ¿y estos picos de aquí? Pico cobáltico de 10.000, de 22.000, de 67.000, de 98.000. ¡Wow! ¿Dónde puede estar Rogue One, tío? ¿Será el tío ese del fondo? Popper es trabajador en Amazon. El primer día te llevan al peor lugar del mundo. No, este tampoco es el sitio. Este es un pecabichos. Oye, pero este juego está muy guapo, ¿eh? Aquí tenemos al Capitán Rogue One. Tú, fíjate, en un campamento. Míralo, qué guapo, tío, con un ojo tapado. Lo hiciste bien trayectando. Pero que tapara. Hemos subido de nivel bastante bien. Chicos, nos pide
pide que hagamos una primera misión, pegarnos con estos esqueletos de aquí, nivel 8. En principio no debe de ser tampoco algo muy difícil, aunque estoy viendo que me cuesta un poco darles. Ahí está, le estoy golpeando con mi armadura, o sea, mi arma más potente que tengo ahora mismo, que es muy mala, pero bueno, como veis, tardo 1000 años en reventarlo, pero lo reviento. Y este golpe es diferente, mira, mira. Onda vital. ¡Pah! No, tampoco le quito mucho, qué malo es. ¿Cómo puede ser nivel 4 y que me cueste tanto? Eso tenemos que hacer pico pala, un arma mucho mejor. De hecho, lo vamos directamente ya a mejorarlo porque no puedo continuar con esto de aquí. Katana Prime. Uchigatana. Vamos a probar ahora con una katana que me acabo de fabricar. Bueno, de momento se siente mejor. Toma, 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 toma. Tampoco muchísimo mejor, un poquito más. O sea, 2 números, 2 puntos más de daño tiene. Toma, a dormir. Voy a activarme esto, la poción esta que me hace tener más daño. Ahí está. Y me voy a tomar también esta de aquí de salud, porque me voy a ir al pozo si no. A ver ahora. No sé, tampoco noto algo excesivo. Yo no sé si me han timado. Y tanto que me han timado. Ahí está, completamos la misión. Vamos a hablar ahora con el Capi. Y no para, ahora me pide 15 y además esqueletos de los otros. Pero esto yo creo que con lo que tengo ahora mismo hay que ir calmado, Me voy a volver un segundo. Y siendo un poquito más avispado, lo que voy a hacer es comprarme el pico de platino. 5000 cuesta, vamos a comprárnoslo. Nos da 22 de daño, más suerte 25%. Está muy bien, yo creo que este nos viene mucho mejor que los que teníamos. Ya fijaros que este pico es brutal, o sea, este está guapo, pero es que los que hemos visto luego en el siguiente lugar es mucho mejor todavía. He vuelto, pero fijaros el bichaco que tenemos por aquí. Zombie brutal. Wow, porque me revienta, Pero no entiendo, o sea, pone nivel 6, pero luego además es como súper difícil reventarlo. De hecho, tiene toda la de ganarme. A ver. Bueno, lo hemos reventado, pero yo no he hecho absolutamente nada. Ha sido mi compañero. Si no, mira este otro zombie, tío, con una espada más grande que mi cabeza. Uy, esquiva. Uf, wow. A ver. Hay que esquivarle, Toma. Bueno, me ha golpeado mucho, Me ha golpeado mucho, pero yo le estoy quitando mucha vida. Ahora estoy y reventado. Ahí está. Y nos da más material. Lo bueno de este juego es que ahora tenemos un montón más de probabilidades de hacer cosas mucho más chetadas. Cada pico hace que minemos mejores materiales. Por ejemplo, vamos a minar una arma, que es lo más interesante ahora mismo, que tenga aite, que no sé lo que es, con oro. Y ya fijaros, nos da una daga o una espada recta. Y además le vamos a meter el popita esta. Venga, ahí está, espada recta, lo que nos puede dar. Vamos a ver si lo forjamos y nos sale algo potente. Un espadón. 13 de daño. Espada recta. Bueno. One eternity later. Amigos, han pasado muchas horas y tengo bastante información que daros. Lo primero, como veis, ya tengo 48.000 de dinero, nivel 34. Y con este dinero que tengo voy a comprarme este pico de aquí, el pico de uranium de 37.000 que cuesta la broma. Vamos a comprarlo. Ahora ya tenemos uno mejor y el anterior lo voy a vender, evidentemente. Chao. 7K me dan por él, que no está mal. Además de eso también, como veis, tengo una pechera, un casco y una armadura en general bastante mejor, que tampoco es lo mejor del mundo, pero porque estoy reuniendo un poquito más de materiales, que como veis tengo mina ocular, cuprite de este, también tengo slimita, esmeralda, tengo un poquito de cosas para luego crearme una gran armadura, pero para ello primero voy a necesitar un poquito de este pico para probarlo, para conseguir mejores materiales, y por el momento puedo deciros que sí, realmente estoy bastante enfermo. El juego está guapo, realmente está bastante bien, es adictivo, es prácticamente de farmear, te tiene que gustar mucho el farmeo, si no, pues no te va a encantar, pero por lo demás, o sea, siento que el juego a mí me gusta, me ha sorprendido, no está mal, tampoco es que tenga cosas muy locas, lo divertido es que te puedes crear tus armaduras con cualquier tipo de material y hacerte un montón de variantes. Parecen que me han pagado, pero no. Por ejemplo, mirad, tengo esta hacha que me la he fabricado, no es la mejor, pero era para farmear un poquito de dinero. Bueno, ya estáis viendo que es la mejor, ¿vale? Pero pega de cada torta esto, mira, pum, ya me puedo cargar yo a un tío de estos de hacha que está bastante bien. Voy a comprobar el pico, que la verdad que es lo que más me llama la atención ahora mismo. Voy a ponerme una poción de estas y voy a ponerme también una poción de suerte, porque fijaros las misiones que tengo que hacer ahora. Desde que viste la última parte hemos cambiado un montón, o sea, hemos hecho un montón de misiones súper largas las misiones, también os tengo que decir. Mira qué rapidez tú, también es por la poción un poco y todo, pero sinceramente se nota muchísimo, conseguimos como más material de forma más rápida y pues la verdad es que se agradece. Pero es cierto que ahora ya me estoy dando cuenta de que cada vez las misiones son mucho más largas, más
más complicadas, un poco de todo. Por ejemplo, me está pidiendo ahora vena de basalto minera, que eso es el material más fuerte, creo que de la mina donde estamos ahora mismo. Y aquí, pues aquí no va a estar. Aquí, sinceramente, no lo vamos a encontrar. Ok, estamos a full de almacenamiento. Vamos a gastarnos un poquito en, por ejemplo, crear hachas, porque es un buen tip, un buen truco que os voy a dar. Si, por ejemplo, cogéis algo que no vayáis a necesitar, yo, por ejemplo, el cobalto, como que no me hace falta mucho, la verdad. Ponemos esta cantidad, por ejemplo, ponemos ahora esto de titanio, que tampoco lo voy a necesitar. Como veis, va a tener la posibilidad de crear una gran hacha. Entonces, con esto, si sale mejor que la que tengo, me la quedo, si no la vendo, y van a ser unos cuantos dineros de más. Hay que poner en torno a unos 20 más o menos. Y ahora lo importante, Done. 31 de daño, es peor que la que tengo. Mira, 800 que me llevo por venderla. Otra que es bastante catastrófica. Pero es una buena forma de farmear bastante dinero, porque, por ejemplo, ahora yo vengo aquí y hago tacatán, y mira, me llevo 1600 por 2 hachas que no voy a utilizar. No está mal. Tú fíjate lo que me pide hacer la misión. Eliminar el bichote este. Además, está súper fuerte. Bueno, hemos eliminado... No, fíjate, no era el que necesitaba. Pero mira, ¿esto qué? ¿Esto qué me dice de esto? O sea, esto está ultra roto también. Si me pega, me va a reventar 100%. Menos mal que tengo a mi compañero por aquí que me está ayudando, porque si no es imposible. Pues no estaba yo todo ilusionado con este pico y se ve que no puedo picar absolutamente nada. Solo puedo picar esto, que lo puedo llegar... O sea, que llevo picando esta piedra hace ya bastantes horas y no puedo picar nada más. Ese es un gran problema. Reúne misiones, pero si es que estoy haciendo misiones sin parar y no consigo nada, tío. Mira, un diamante que me viene muy bien, pero yo con un diamante me puedo hacer armas y armadura. No, esto es que no puedo tampoco, tío. Bueno, voy a centrarme, voy a ver si me quieren ayudar un poquillo. Necesito eliminar a los bichos de aquí abajo, prácticamente a estos que están por aquí. Este no es muy difícil, es cierto que me quita una cantidad de vida que es una locura. ¿Para qué te voy a engañar? Míralo, si es que me quita una vida que no tiene ningún tipo de sentido. Mira, me acaba de reventar. Si es que es normal que me reviente. Además es que tengo una hacha que no está muy bien preparada. Pero ¿sabéis qué os digo? Que me he cansado. Voy a crearme buenas armas, tío. No quiero un hacha en mi Pokédex, no quiero eso. Vamos a crearnos con mina ocular y con cuprita y con esmeralda. Una daga podría pillarme. Vamos a ver si puedo crearme alguna cosa bastante más top. Buah, esa está muy guapa. Me gustaría pillarme, creo que una daga, pero es que a lo mejor... Mira, voy a gastarme 2 de mina ocular. No sé si esto es muy bueno o muy malo. Voy a gastarme esto y que sea lo que tenga que ser. Creo que nos va a salir una muy buena espada. También depende del forjado que le peguemos. Vale, se viene. ¡Qué guapa, tú! Nos ha salido. Vale, ahí está. Con esmeralda por abajo. Pinchisco. Esto parece una espada pirata de esmeralda. Bueno, 56 de daño. Nada mal, 100%. Nos ha salido espectacular, la verdad, el cuchillo este. Mira. Vitalidad negativa, menos 10 de salud. Aumentar el daño físico en 15. Ok. El utilizarla nos quita vida. Qué gracioso, ¿no? Pero míralo tú, qué guapa. Y ya que estamos, voy a utilizar también un poquito de cuprita, de esmeralda, de ametista y uno de estos para ver si creamos alguna cosa potente, alguna armadura. Voy a poner una más y nos saldría leggings ligeros. Ah, pues no, nos saldría cuero. Una pechera con muy poca probabilidad. Se vino. ¡Pum! ¡Compas! Tenemos una mejora. No se nota demasiado. Lo único que me he cambiado ha sido los pantalones y que tenemos esta espada de aquí, que quiero probar, eso sí. A ver. Se siente muy rápida. Además le he metido una runa que hace que puedan explotar. Y además tenemos más velocidad en esta espada. Y es que a mí me gusta tener velocidad. Sobre todo velocidad, que es muy importante. Mira, un zombie. Este sí, ¿has visto? Qué fácil. Así sí, amigo. Así sí, necesito 7 más. ¡Vamos! ¡No, tío! Vamos. ¡Último esqueleto! ¡Perfecto! Solo me queda eliminar a 45 de esos que tenemos por el fondo. ¡Tan solo queda uno, chicos! ¡Vamos! Hemos completado la misión de Rogue One. Ok, amigos, hablamos con Rogue One. A ver si ya, por favor, completamos todas las misiones porque me ha puesto 4. No creo que la dejen 4, ¿no? Ojalá y lo dejen 4. A ver, ¿terminado con todo tu deber, soldado? Sí. Just like I said, no me lo puedo llegar a creer todo lo que me pide este pedazo de pesado, tío. Mira todo lo que me pide, colega. Todo eso. 35 más 25 más 5. O sea... Finalmente, gente, estamos en los últimos minutos de las 24 horas. He aprendido muchas cosas y vamos a aprovechar esto que tenemos ahora mismo porque voy a crear unos leggings pesados, creo que son. No sé. Simplemente voy a empezar a crear cosas, sin fin, para ver si conseguimos algo potente. Personalmente pienso que lo más importante de... ¡Oh, hola! ¡Qué guapo!, ¿no? Mira qué diseño más top. Bueno, que creo que lo más importante de todo es esto. O sea, viene a ser esta parte de aquí. Aquí hacemos perfecto y en principio yo creo que saldrá todo perfecto. Por ejemplo, mira, maestría 99, 35.
$65.000 y pico. Voy a crear esto de aquí para ver si conseguimos ahora una pechera y con esto creo que definitivamente terminamos con una buena armadura. Spoiler, la estoy haciendo azul, además de que es mi color favorito, por algo más. Otro casco, no me lo puedo creer. Además es incluso mejor que el anterior. Gente, voy a hacer una auténtica locura final. Voy a poner esto que estáis viendo por aquí. Me puede llegar a salir una gran espada, un martillo, una trituradora de calaveras o un asesino de dragones. Lo que tengo en general me gusta. Me gusta ir a puños. Así que vamos a ver si sacamos un grandísimo guantelete del 65% en vez de una espada a puños, que me gusta ir a puños. Puñacos, además alambre, o sea, parece literalmente Kratos de God of War. 41 de daño, bueno, está bien, decente. Y gente, así ha quedado mi personaje, bastante guapo. Fijaros los colores así azules, está potente la verdad, o sea, fijaros, lo único que no destaca del todo es el pantalón rojo, pero por lo demás, fijaros esto, pum, wow, o sea, se ve muy potente, sinceramente, a mí me gusta mucho los puños estos para pegar puñetazos y reventar a todo lo que se te acerque. Creo que en estas 24 horas hemos subido a mucho nivel, al nivel 43, hemos conseguido dinero, el cual ha sido estafado por un duende me ha estafado más de 30.000 de oro, la verdad, o sea, estoy flipando. Así que simplemente, si queréis que traiga más vídeos en un futuro, pega un like, suscríbete y lo haremos muy pronto. Chao, chao.